Para los que no me conocen, yo soy Mariana Wally, soy oficial de Derechos Humanos y Empresas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y me toca introducir esta última sesión del ciclo que organizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de ACNUD, de la Oficina de la Alta Comisionada, en el marco del proyecto CERALC, que se mencionó bastante a lo largo del ciclo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Para introducir y para empezar, me gustaría presentarles a Germán Emanuele de Poder Ciudadano, quien va a coordinar la mesa y la conversación. Es muy grato poder contar con Germán, quien es abogado con orientación en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires y cursó la maestría de Estudios Ambientales de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales. Y actualmente dirige el área de transparencia y lucha contra la corrupción. Y específicamente Poder Ciudadano tiene como misión promover la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción colectiva. Así que en ese marco y con todo el trabajo que viene haciendo Poder Ciudadano en una diversidad de temáticas es que los convocamos en carácter de expertos para que pueda hacer esta interlocución con los autores y las autoras del dossier en este último encuentro. Desde hace muchos años, Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparency International, una organización que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global. Y en la mesa en sí contamos con Denise Cufré, miembro consultivo del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Es maestranda de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la UBA y es investigadora del Seminario de Investigación en Grandes Empresas y Violaciones de los Derechos Humanos en América Latina. Y también contamos con Anabela Valle Ruiz Díaz, quien es asesora legal para el control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. También es maestranda de Derecho Internacional de los Derechos Humanos e investigadora de la Facultad de Derecho. Ellas escribieron de manera conjunta un artículo sobre planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos y el control del trabajo, así que van a estar haciendo una presentación conjunta. Asimismo, va a estar participando de la mesa Magdalena García Elorio, quien es abogada y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, y se desempeñó por 4 años en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ocupó los cargos de directora ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría y de la revista REC, que es justamente donde hemos sacado este dossier especial que motivó el ciclo. Por su parte, Daniel Morris es asesor del Instituto Danés de Derechos Humanos y un gran amigo de la Oficina de la Alta Comisionada, así que es un gusto tenerlo acá también con nosotros desde lejos. Y por último, contamos con la participación de Dolores Gandulfo, directora de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, habiendo presentado, les agradecemos obviamente a los y las autoras por formar parte de este panel de cierre del ciclo. Yo voy a tener la tarea de velar por los tiempos, así que van a tener 15 minutos cada uno. Así que les pedimos por favor que sean respetuosos con el tiempo, ya que la idea es poder contar después con un momento de diálogo y posteriores preguntas que van a surgir y va a proponer Germán, pero que también pueden proponer ustedes en el chat, así que yo las voy a estar recogiendo y las voy a compartir al final, así que bienvenidos a todas las inquietudes que vayan surgiendo. Para los que llegan un poco más tarde, también les recuerdo o les pedimos que se presenten en el chat para tener registro de la asistencia. Y habiendo hecho la presentación formal de la mesa, le paso la palabra a Germán y los vuelvo a ver al final, en donde voy a estar haciendo algunas conclusiones sobre el cierre de estos 3 encuentros que hemos llevado adelante, que estamos llevando adelante. Muchas gracias y Germán, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana, un gusto a todas y todos. Bueno, ya me presentaste, así que no voy a ahondar más en presentaciones. La idea, bueno, como dijo recién, vamos a estar hablando un poco con los expositores y las expositoras que estuvieron nombrando. La idea es que en 15 minutos cuenten un poco desde su experiencia y su expertise estos temas que
que vamos a estar abordando a lo largo de la charla, y después hacer una serie de preguntas quizás disparadoras también para sumar un poco al debate que se va a generar con el público que está hoy presente. Así que la primera intervención le voy a pedir, bueno, a Denise y a Anabela, que van a estar contando un poco desde su experiencia y su conocimiento acerca de cómo fue la elaboración de este trunco Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos a nivel nacional, tomando como eje el trabajo que se hizo con la industria tabacalera, y un poco la idea, o por lo menos lo que les pedí, era que contaran, no solamente desde el punto de vista metodológico, cómo se fue dando todo el proceso, cuáles fueron los desafíos a la hora de diseñar y poner en marcha todo el proceso para la elaboración del plan anual, sino también cómo jugaron estas discrepancias o incompatibilidades en las recomendaciones tanto en los distintos organismos de Naciones Unidas como la propia lógica de intervención que puede llegar a tener los organismos a nivel nacional. Entonces, la idea es bueno, que entre las dos se administre el tiempo contando un poco la experiencia de ambas y después, nada, retornar con algunas preguntas o algunos disparadores como para contribuir a este debate. Así que, sin más preámbulo, Denise, Anabela, bienvenidas nuevamente y les dejo el micrófono a ustedes. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por esta invitación y al Proyecto CERAL por el apoyo para este tipo de actividades que son tan necesarias en nuestra región. Quizás aprovechar esta oportunidad también para hacer un pequeño disclaimer, digamos, ¿no? Como integrantes de la academia también, lo que vemos en nuestra región en particular es que las personas que nos dedicamos a la academia no nos dedicamos full time, la mayoría, a la academia, ¿no? Y esto implica que tenemos una especie de conocimiento o bagaje híbrido, donde las personas que realizamos investigación también nos dedicamos en algunas oportunidades al sector, al ejercicio liberal de la profesión, o a la gestión pública, o a la consultoría, digamos, y este tipo de actividades está bueno poder, en el marco de hablar de conflicto de intereses, reconocerlo en primer lugar, como para decir que este trabajo que presentamos y sobre el que hoy estamos compartiendo surge de la experiencia en la gestión, pero con una mirada profundamente académica. En el marco de pensar cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene un país como el nuestro a nivel nacional, pero también a nivel local, para la elaboración de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. También un mini disclaimer que necesito hacer siempre cuando estamos hablando de esta agenda de empresas y derechos humanos: y nos hablan de responsabilidad social empresaria, no estamos hablando de derechos humanos, lo quiero decir siempre, digamos. No importa el tema sobre el cual me convoquen a hablar cuando es empresas y derechos humanos, si te dicen responsabilidad social empresaria, salís y me llamás, como diría el meme. Quiero presentar también a Ani en ese sentido, porque con Anabela somos compañeras de un grupo de investigación, pero a la vez estuvimos en diferentes etapas de la gestión pública trabajando un mismo tema con diferentes marcos teóricos, y este es el principal problema que tuvimos en cuanto a la elaboración de un plan nacional, pensando específicamente en la colaboración interministerial con el Ministerio de Salud. Y esto es el eje de nuestro trabajo. También, como una mini introducción, cualquier ciclo de políticas públicas requiere de un diagnóstico previo para poder evaluar cuáles son las lagunas que tenemos a nivel de regulación o que tenemos a nivel de políticas públicas en determinado tema, y a partir de ahí poder priorizar cuáles son los temas que se van a abordar según las necesidades concretas y también según los recursos que tiene un Estado. Y por eso en Argentina se realizó un estudio de línea nacional de base que llevó prácticamente un año de todo el proceso de desarrollo de este Plan Nacional de Acción, que quedó efectivamente solo en un borrador, como dice Germán, no se llegó a aprobar, pero es un proceso que nos permite aprender y nos permite también determinar cuáles son los próximos pasos a seguir y cuáles son los problemas a abordar. Este estudio de línea nacional de base arroja que en Argentina la regulación en cuanto a la mayoría de los temas que tienen que ver con empresas y derechos humanos está cubierta
pero hay muchísimas otras cosas que necesitamos seguir abordando. Y en este sentido, la interferencia de la industria en el marco del diseño de una política pública, en particular cuando pensamos en el control del tabaco y la afectación al derecho a la salud, es uno de los principales. Preguntaba Germán sobre la incompatibilidad a veces, o lo pongo yo en esos términos, de las recomendaciones de diferentes organismos, órganos o espacios dentro del sistema de Naciones Unidas. Y en este sentido nosotros tenemos una recomendación muy fuerte sobre la que se va a expedir en 2 segundos Anabela a continuación de la Organización de la Mundial de la Salud sobre cómo sentarse a discutir con determinado tipo de industrias y en particular cómo esa discusión cuando llega a ciertas industrias, en particular la tabacalera, ya requieren la exclusión de la mesa de una industria que se comporta como ha demostrado la experiencia y que ha sido documentado en numerosas oportunidades en forma ya directamente de interferencia, ¿no? Y en este sentido, el problema que tenemos es que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos nos pide una amplia participación multiactor, en la que estén involucradas todas las partes, incluidas por supuesto las empresas. Digamos, esto no es malo per se, mientras podamos mantener un equilibrio y lo podamos mantener, entendiendo que hay intereses, el conflicto de interés parte de la base de que hay un interés y que por supuesto las empresas van a tener su propio interés, pero poder nivelar el equilibrio y obviamente el acceso a la información de los titulares de derecho para poder sentarse y participar activamente, lo que se habla de meaningful participation, participación significativa en el diseño de una política pública, que como decía, si es una política pública con enfoque en derechos humanos, requiere una participación activa, significativa, requiere que el proceso sea transparente, requiere que el acceso a la información esté disponible en todo momento. Pensamos que a partir de nuestro trabajo, y donde recomendamos en particular una herramienta que también va a desarrollar Anabela y que yo quiero que tengamos esa oportunidad, porque digamos, esta falta de diálogo en el momento de desarrollo del plan es la que nos llevó a que haya una participación significativa de áreas importantes e interesantes en este marco del Ministerio de Salud, y creo que nos puede comentar una herramienta que es una resolución del Ministerio de Salud que se puede aplicar en este proceso en cualquier país, porque es algo que podemos realmente llevar a la agenda de los próximos 10 años de los principios rectores. Entonces, para darle paso a Anabela y para explicar directamente cómo se lleva adelante el control del tabaco y cómo se piensan como políticas públicas pensadas directamente en garantizar el acceso a la salud de las personas sin interferencia de la industria. Ani, por favor, comenta un poco estas herramientas y también cómo se dio desde el Ministerio de Salud esta convocatoria, que en realidad refiere a distintos marcos teóricos, pero que en todo momento estábamos hablando de lo mismo, y este es el desafío que tenemos, ¿no? Poder entendernos también desde diferentes espacios. Bueno, buenos días a cada persona que se encuentra compartiendo este espacio. Ante todo, también me sumo a los agradecimientos de la organización de la Defensoría del Pueblo de la Cava, no solo para este evento en sí, sino también por traer la temática, ponerla en la agenda, que la realidad es que, como dijo Denise, es muy necesario. También obviamente quiero agradecer y hacer público mis agradecimientos a Denise, quien obviamente con su generosidad continua, además de traerme muchos conocimientos y discusiones que me enriquecen, me permitió que en el día de hoy estemos acá juntas hablando del tema. Continuando, entonces, con lo dicho por Denise, arranco diciendo que no presento conflictos de interés. Eso creo que es una práctica que invito a que cada persona la empiece a incorporar. Mi presentación entonces se va a conectar y pone énfasis en la promoción de la participación de todas las personas en los procesos de creación de los planes nacionales, en particular de acción en empresas y derechos humanos. Voy a estar hablando de esto del tabaco, como estos desafíos, obstáculos que fuimos encontrando a la hora de la participación amplia, y como dijo Denise, terminaré hablando
de una resolución, que es la herramienta que proponemos en nuestro trabajo. Bueno, arrancando con el derecho a la salud y sin adentrarme en los alcances del derecho a la salud, nosotros lo que trabajamos fuertemente es el pasaje que hay en la comunidad internacional entre los años 2000 y 2017, particularmente entre los comentarios generales 14 y 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente. Para hacer una breve referencia y saber de qué estoy hablando, en el 2000, en el comentario general número 14, el Comité de decía que había una esfera privativa de decisiones personales, de adquisición de hábitos malsanos, en la cual el Estado se encontraba como fuera de la esfera de regulación de este control. Pero 17 años después, justamente en el comentario general número 24, a través de una revisión sistemática de informes periódicos, y principalmente gracias a la colaboración y la participación activa de la sociedad civil a través de la Corte de los Informes Sombras, el Comité DES lo que termina justamente viendo es que hay otro actor distinto a los estados, que justamente son plausibles de vulnerar los derechos humanos, que son las empresas, y entonces en este comentario general refuerza las obligaciones de adecuar la legislación interna y adoptar medidas al máximo de los recursos disponibles para con los estados, y bueno, entonces en función, yendo a lo concreto de los planes nacionales, quienes están tenidos en toda su transversalidad por los principios de transparencia y participación, es que voy a contar esta propuesta de la resolución, ¿no? En cuanto al control de tabaco, uno de los objetivos del Plan Nacional justamente era la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, ¿sí? Este instrumento es el primer instrumento en salud pública que está auspiciado por la OMS, y que, al decir verdad, al día de hoy es una deuda pública de nuestro país para con cada uno y cada uno de nosotros. Y acá es donde encontramos justamente el primer obstáculo, o este primer punto a compatibilizar, ¿no? Que es, como decía Denise, la promoción de la mayor participación de actores, y también las recomendaciones y directivas de la OMS, donde dice que hay industrias como por ejemplo la tabacalera, en la cual justamente por el comportamiento histórico que tuvieron, en donde vulneran sistemáticamente a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud, las excluye de la participación de la creación de políticas públicas. Y esto a la vez también se ve reflejada en la participación de aquellos funcionarios, en este caso de salud, ¿no? Entonces, una de las herramientas que en el 2018 propuso el Ministerio de Salud para poder justamente cumplir con la obligación de adoptar medidas positivas es la resolución 768 del 2018, por medio de la cual justamente se garantiza la transparencia y participación en políticas de salud a través de la implementación de mecanismos de prevención o de regulación de conflictos de interés entre las relaciones de gobierno, el sector privado, para ampliar justamente la participación de la sociedad civil, y particularmente apunta a sumar en estas discusiones a la sociedad académica, que en principio se encuentra como un núcleo, o se muestra históricamente como un núcleo ajeno a la creación de las políticas públicas, ¿no? Vemos en esta resolución que hay un doble potencial, justamente el de regular la participación de actores que en principio presentan un conflicto de interés, y me sumo a las palabras que dijo Denise, que esta es nuestra propuesta, que entendemos que justamente es una propuesta necesaria, que debería ser tomada por las jurisdicciones, entendiendo también que las jurisdicciones tienen estas competencias concurrentes a través o en consecuencia del artículo 121 de la Constitución Nacional, y que en matemática de salud, como por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Nobleza Picardo contra la provincia de Santa Fe, sobre control de constitucionalidad, si mal no recuerdo, ese es ¿cómo se llama? El nombre del fallo, si no en todo caso ahora lo busco correctamente y lo pongo en el chat. Dice, bueno, o sea, justamente Nación va a garantizar un piso mínimo, y esto no obsta a que las jurisdicciones amplíen ese piso mínimo de protección y garantía del derecho a la salud, ¿no? Así que bueno, en principio esta es nuestra propuesta. Por un lado, como decía, en este doble carácter potencial, por un lado nos permite regular la participación de actores que en principio presentan un conflicto de interés, y por el otro lado entendemos que la resolución es una herramienta que justamente promueve la participación ciudadana en sí misma, ¿no?
porque reviste como este carácter de mecanismo o herramienta estratégica que garantiza que cada persona que defienda los derechos humanos, y en particular el derecho a la salud, encuentre un plano seguro, un pie de igualdad, para poder sentarse frente a otros actores que sabemos que históricamente tienen un poder político y económico distinto a la hora de el acceso a las mesas de gestión. Bueno, principalmente es eso, así que puedo contar en la ronda de preguntas cómo funciona esta resolución y demás, así que invito a que si tienen interés puedan preguntar por ello. Y finalmente, porque creo que ya debemos estar más o menos en tiempo, la miro a Mariana en eso, básicamente quería finalizar como mi presentación con una reflexión o una pregunta, y digo, bueno, ¿por qué creemos entonces que es necesario seguir hablando de regulación para garantizar los principios de transparencia, igualdad y participación? Cuando ya desde 1966, con los dos instrumentos internacionales más reconocidos, ¿no? Se venía hablando de esto, ¿no? Con el PIDES y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Podríamos dar múltiples respuestas. Tenemos una pandemia, una situación climática crítica en la que nos estamos encontrando, y yo lo que pienso es que la actividad empresarial no relaja justamente, entonces tampoco debemos hacerlo nosotros, cada uno y cada uno de nosotros, como defensoras y defensores de derechos humanos, como ciudadanas y ciudadanos en general. No tengo dudas que claramente respetar y garantizar los derechos humanos, para respetar los derechos humanos, las voces de cada uno de nosotros debe ser tomada en cuenta. Y bueno, cierro esta presentación recordando que los derechos humanos han sido reconocidos para nosotros las personas físicas, y es nuestro deber, obviamente, exigir al Estado que nos los garantice y nos respete. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela, Denise. Muy interesante. Yo ya tengo algunas preguntas para después de las intervenciones iniciales. Ahora vamos a darle el pie a Magdalena, que un poco trayendo lo que vienen hablando Denise y Anabela sobre, bueno, cuáles son los desafíos desde el punto de vista de un plan de acción a nivel nacional. La idea es que Magdalena nos cuente un poco desde la experiencia en Ciudad de Buenos Aires cuáles son esos desafíos, cómo fue el proceso en el marco del plan anual del plan local de derechos humanos, y cómo toda esa experiencia recogida en el marco de la Ciudad de Buenos Aires puede contribuir al desarrollo de otros planes en otras jurisdicciones, o contribuir también a la plena vigencia de los principios rectores que venían hablando las chicas en su intervención inicial. Así que le doy paso a Magdalena y después retomamos con algunas otras preguntas pasadas las primeras intervenciones del resto de los ponentes. Bueno, muchas gracias, Germán, por darme la palabra. Una breve aclaración. Mi participación en el Consejo es como abogada en derechos humanos y de la Defensoría, y trabajando, ¿no?, estos temas de responsabilidad de las empresas y derechos humanos. Nos pareció interesante traer esta temática que vamos a hablar hoy, y que me preguntabas, Germán, sobre las potencialidades que tienen los planes de acción en derechos humanos en el tema que hoy nos convoca, que es empresas y derechos humanos. Y esto tiene una relación directa con lo que hablaba Denise y con lo que hablaba Anabela, de que hoy por hoy en nuestro escenario de la República Argentina no hay un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos que esté aprobado, que esté en funcionamiento. Entonces, ese escenario pone en el centro de la discusión, torna relevante, mucho más relevante, los planes locales que puedan hacer en materia de derechos humanos las jurisdicciones locales, y que dentro de esos planes aborden la cuestión de empresas y derechos humanos. Quiero aclarar que no se tratan de planes específicos de empresas y derechos humanos, sino que dentro de todo el compromiso que asume el gobierno local en materia de derechos humanos, incluye una sección sobre esta temática de empresas y derechos humanos. Entonces, los planes locales son centrales porque son iniciativas que reflejan la voluntad
política, ¿no?, del Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo local, donde se fijan objetivos estratégicos y donde se fijan las acciones, se precisan las acciones programáticas, las metas y los indicadores que en un tiempo determinado va a llevar adelante el gobierno. Otra cuestión es muy relevante y tiene relación con lo que decía Germán, porque en un país federal como la Argentina, donde en materia de derechos humanos los gobiernos locales concurren en competencias con el gobierno nacional, donde las jurisdicciones locales tienen competencias sobre sus propias empresas públicas, sobre sus políticas en materia de contratación pública, donde tienen las facultades de elaborar sus planes de desarrollo económico en alianza con las empresas que tienen asiento en su territorio, donde tienen la facultad de promover nuevas industrias, de pautar un montón de cuestiones que son esenciales en materia de empresas y derechos humanos. Está claro que el rol de los gobiernos locales es central en esta temática. Y además porque Argentina es un país con múltiples características, es decir, no es lo mismo un problema en Jujuy, en Chubut, en diversas provincias, una problemática, por ejemplo, de megaminería con un problema de fracking en Mendoza, con un problema de igualdad de género en una zona urbana que en una rural, digamos, son problemáticas diversas, y en esa diversidad los planes locales pueden proveer mucho, pueden enriquecer la política de sentido de abajo para arriba, digamos. Entonces, en este sentido, el rol que desempeña este plan de la Ciudad de Buenos Aires, que aborda esta cuestión, como así también lo hacen otras jurisdicciones locales, puede tener, en relación a lo que me decía, preguntaba Germán, un efecto multiplicador y un efecto de otorgar en un futuro mayor legitimidad y mayor fuerza a lo que sería un plan nacional. Ligado a este tema, me gustaría contarles brevemente cómo se compone, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en el año 2019 un plan de acción, que les mencionaba, donde aborda la cuestión de empresas y derechos humanos. El gobierno se fija un objetivo, un gran objetivo, que es, a través de este tratamiento de empresas y derechos humanos, impulsar, ¿no?, los principios rectores de Naciones Unidas. Eso significa que las políticas que opte el plan local para impulsar los principios rectores tienen que tener una relación, obviamente, de consistencia, tienen que ser capaces, ¿no?, de implementar los principios rectores. Y en eso, las 4 líneas de acción que planteó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su plan local son, por un lado, la creación de un programa que es un sello de empresas y derechos humanos, donde se plantea asesorar a empresas públicas y privadas según lo que intercambiamos con el gobierno a través de informes, a través de tutorías, ¿no?, y organización de un plan mancomunado para difundir y promover buenas prácticas de derechos humanos en las empresas. Una segunda línea de acción que tiene que ver con la capacitación, es decir, en conducta empresarial responsable, enfocada en las empresas privadas. Otra línea de trabajo que tiene que ver con la difusión de una cultura empresarial a través de un kit de derechos humanos en empresas privadas, y una cuarta línea de trabajo que tiene que ver con el buen gobierno en las empresas públicas, lineamientos de transparencia, de gobierno abierto, y demás cuestiones vinculadas. Esa es la estructura, esa es la propuesta, ¿no?, el compromiso que se plasma en este plan de acción de derechos humanos del gobierno de la ciudad. Entonces, a partir de eso, la reflexión que trae el artículo nuestro en el dossier es ver qué desafíos enfrenta, ¿no?, esa propuesta de acciones programáticas para dar realmente efectividad a los principios rectores de Naciones Unidas y qué potencialidades tiene, ¿no? En principio, los desafíos pueden ser, en primer lugar, hay un primer desafío que tiene que ver con otorgar una mayor consistencia entre el objeto estratégico, que es lograr la efectividad de los principios rectores, y las acciones, las metas y los indicadores que propone el plan.
En esto de la consistencia, por ejemplo, advertimos que hay un desafío grande de esta propuesta de trabajar un mayor balance entre las políticas de promoción y sensibilización en derechos humanos y las políticas de garantía y supervisión, ¿no?, en materia de derechos humanos. Porque el Estado, a diferencia de otros actores relevantes en esta temática, el Estado no es un facilitador de buenas prácticas. El Estado, además de promover y difundir los derechos humanos, tiene un fuerte rol de garante de los derechos humanos. Entonces, si bien la idea, el objetivo estratégico de este aspecto, de esta parte del plan, es impulsar los principios rectores, el plazo es corto, porque es un año, obviamente que se calcula que esto va a ser una progresión en el tiempo, se irán renovando los planes y se irán planteando objetivos más a largo plazo, pero como mínimo se tienen que cumplir ciertos recaudos que brinden más consistencia a poder hacer efectivos los principios rectores. Entonces, esto del balance entre políticas de promoción y políticas de garantía de los derechos humanos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene políticas muy importantes que ya viene desarrollando en materia de contrataciones públicas sustentables o con enfoque de derechos humanos, que tienen por objeto justamente garantizar la protección de los derechos humanos a través de la inclusión de condiciones de criterios de sustentabilidad de enfoque de derechos humanos, por ejemplo, los pliegos de bases y condiciones. También tiene un mapa el trabajo esclavo, el trabajo precario, el trabajo informal, que está muy conectado con las empresas textiles, el problema de las empresas textiles y los talleres clandestinos. Entonces, esas políticas que ya viene ejerciendo el gobierno se podrían plasmar en este plan como para equilibrar un poco el balance entre la prevención y la garantía de los derechos humanos. Otra cuestión que entendemos que es importante como desafío es fortalecer la vinculación entre el Estado y las empresas públicas, ¿no?, en esta propuesta de plan ¿no?, de abordaje de empresas y derechos humanos en el plan de acción de derechos humanos. No me voy a referir a este tema porque lo va a tratar en detalle Dolores, pero sí es importante que si en una propuesta de abordaje, en un plan como política pública, se plantea las capacitaciones en conducta empresarial responsable, se incluye a las empresas públicas. No hay razones para limitar las capacitaciones a las empresas privadas. Entonces, esto hace, digamos, al nexo central entre Estado y empresas públicas que plantean los principios rectores. Y otra cuestión que me parece que es un desafío relevante es fortalecer la interdependencia y la interrelación entre los distintos pilares. Es decir, por más que esto no es un plan de acción en empresas y derechos humanos, si se plantean líneas programáticas es interesante incluir a las acciones que reflejen los tres pilares. Y en esto sería interesante, por ejemplo, incluir lo referente a reparación, porque el gobierno también tiene mecanismos en esta línea que podría plantearse objetivos allí. Y finalmente, dos cuestiones que me parece interesante referir que son centrales en cualquier política pública en materia con enfoque de derechos humanos, que es garantizar una mayor participación de la sociedad civil. En todas estas propuestas, en todas estas acciones programáticas, la participación de la sociedad civil no solo en el diseño del plan, sino después en el monitoreo, en la ejecución y en la implementación de las líneas programáticas. Entonces observamos cómo los socios estratégicos tienen que no solo ser las empresas y las áreas del Estado, sino también las organizaciones de la sociedad civil, la academia, que tienen mucho que acompañar en esto. Y por último, ya para darle la palabra a Germán, me parece importante, es crucial en cualquier política pública, la asignación de recursos. Es decir, uno de los ejes centrales de la propuesta de este plan es este programa de sello Empresas y Derechos Humanos en un periodo de un año. Bueno, a mediados de año todavía no había una creación administrativa del programa y todavía no había asignación de recursos. Obviamente que estamos en un contexto de pandemia donde no es capaz que no es la prioridad en ese momento, pero sí es importante en general que para que estos planes sean efectivos, se dote de recursos. Es el ABC de estos planes
de acción, que puedan contar con recursos suficientes para su implementación. Entonces me parece que las potencialidades las podemos comentar más adelante, Germán, si te parece, pero me parece que ya es un gran avance y es un gran reconocimiento que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haya planteado esto, lo haya incluido en su plan local de acción en materia de derechos humanos, pero restan ciertos desafíos para poder lograr ese objetivo estratégico de que a través de estas acciones se puedan implementar, digamos, los principios rectores de Naciones Unidas. Ese es el comentario que te hacía y te cedo la palabra. Gracias. Muy bien, gracias Magdalena. Un relojito, perfecto con el tiempo. Muchas gracias. Ahí después vamos a volver contigo para profundizar en algunos temas. Y ahora, bueno, es el turno de Daniel Morris, que ahí la verdad que en su participación en el dossier, la verdad que es muy interesante el abordaje que hace en materia de lo que son las contrataciones públicas con esta mirada vinculada a lo que tiene que ver no solamente a todo lo que tenga que ver con la temática de empresas y derechos humanos, sino también a ver a los procesos de contrataciones públicas como el medio o el vehículo que el Estado tiene también para garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos. Así que, en síntesis, me gustaría, Daniel, que puedas contarle a las y los asistentes de este evento un poquito más, profundizar sobre esa idea, la cual obviamente comparto y me siento bastante cercana a esa idea y de hecho ha sido un reclamo de Poder Ciudadano muchas veces en materia de compras y contrataciones públicas, digo, no solamente visto desde el punto de vista de la integridad o de la transparencia de los procesos, sino también como un mecanismo que pueda garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos en zonas donde el Estado muchas veces no llega. Así que quería darte directamente la palabra, que cuentes un poquito más sobre tu posición y por qué crees que eso es así, y después vuelvo con otras preguntas después de que terminen todas las intervenciones. Gracias, Germán, y gracias por la invitación a hablar hoy. Yo también podría hablar mucho sobre planes de acciones regionales y nacionales, pero eso no es el tema hoy. Pero solo quiero decir que todos los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos que hay tienen acciones sobre compras públicas. Y todos abordan compras públicas en diferentes maneras. En muchas veces vinculado a otros temas. Por ejemplo, en Kenia, ellos lanzaron un plan hace un mes y tiene acciones sobre compras públicas enfocados en género y los derechos de las mujeres, y es un plan o acciones para realizar los derechos de las mujeres a través de compras públicas. Y voy a hablar un poquito sobre eso hoy. Tengo una pequeña presentación. Aquí es. Perfecto. Entonces, me gustaría empezar con una definición. ¿Qué es contratación pública? Se refiere a la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. ¿Y por qué hablamos de eso? Es porque es demasiado grande. Los estados gastan un montón de plata en comprar bienes y servicios de empresas a través del gobierno central, pero también en las ciudades y en los estados también. Se puede comprar, por ejemplo, infraestructura, estadios, pero también cosas para la salud, por ejemplo, guantes, que están muy importantes en este momento. Ahora, en compras públicas, generalmente hay un enfoque en el parte económico.
habían cambios en los últimos años, pero generalmente las personas que están trabajando con eso están buscando como un precio más barato. Cuando estamos trabajando con empresas de derechos humanos y compras públicas y los derechos humanos, estamos diciendo que se puede buscar, se puede equilibrar la balanza y enfocarse más en el medio ambiente y más en los derechos humanos, para evaluar los derechos humanos en el mismo tiempo que el precio. Y muchos estados hoy día están cambiándose para enfocarse más en los derechos humanos. ¿Y por qué? Yo soy abogado y para mí lo más importante es el cumplimiento de las obligaciones legales, pero también es una gestión de riesgos. Las oficinas de compras públicas trabajan con riesgos y evalúan los riesgos, pero generalmente están evaluando los riesgos que cuestan plata. Por ejemplo, si un contrato un proveedor no puede seguir con un contrato, hay un riesgo. Pero estamos en un momento donde hay más riesgos vinculados a los derechos humanos. Por ejemplo, la reputación de un Estado que está comprando cosas hecho con trabajo forzoso, por ejemplo. Y se puede cambiar estos riesgos a oportunidades. Eso es para decir que se puede mejorar la reputación, trabajar con derechos humanos y poner un enfoque en estos derechos. También el Estado tiene un rol para liderar con el ejemplo. Si estamos pidiendo a las empresas a respetar los derechos humanos, el Estado tiene que empezar con eso. Y lo más importante para empresas y proveedores es establecer reglas del juego que permitan igualdad de condiciones para el sector empresarial. Hay muchas empresas que están ahora trabajando con el respeto de los derechos humanos en muchas diferentes formas y generalmente no con una coherencia. Pero si queremos que las empresas trabajen más con eso, tenemos que poner o evaluar eso más durante los procesos de licitaciones, por ejemplo. Y si las empresas pueden ver que hay un enfoque en eso, van a trabajar más con eso. Bueno, no voy a enfocarme mucho en eso, pero quiero destacar que hay muchas leyes que aplican a esta área. Sí podemos hablar sobre los derechos humanos y las obligaciones que tiene el Estado, y las compras públicas es un vehículo para realizar estas obligaciones. Pero también el desarrollo sostenible habla mucho de contratación pública. Y también hay una esfera de derecho de la ley. Solamente por contratación pública hay tratados vinculantes sobre este tema y leyes nacionales y quizás locales también. Entonces, a veces es difícil ver lo que puedo hacer y no que puedo hacer en esta área. Y los departamentos de contratación pública a veces tienen miedo a hacer demasiado para abrir la puerta a las empresas que quieren, donde una empresa, cuando una empresa no tiene éxito en un proceso, quizás van a buscar remedios y a veces los gobiernos tienen miedo a eso. Entonces, es importante enfocarse en la ley para establecer lo que puedo hacer y lo que no. Pero generalmente, cuando estamos hablando sobre este tema, estamos hablando sobre
debida diligencia. Los principios rectores dicen que las empresas tienen que hacer la debida diligencia o un proceso de debida diligencia. Y cuando estamos trabajando con compras públicas, básicamente estamos traduciendo la debida diligencia a las diferentes etapas de un proceso de contratación pública. Y en muchos casos hay un enfoque en la cadena de valor. Eso es para decir que los estados quieren abordar a los abusos de los derechos humanos en su cadena de valor. Y en muchas veces la cadena de valor está en otros países también. Entonces, las compras públicas es un vehículo para proteger a los derechos humanos en otros países también y en otros países donde no hay tantas protecciones como que hay en Argentina, por ejemplo. Para mí es interesante ver que los ODS también hablan de compras públicas y hablan de contratación sostenible. Y eso incluye diferentes partes. Eso incluye también un enfoque en el medio ambiente. Y había mucho trabajo durante los últimos años en la esfera de compras públicas y el medio ambiente, pero separado a las conversaciones sobre compras públicas y derechos humanos. Entonces, ahora tenemos un vehículo para hablar sobre ambos en el medio tiempo y aprender lo que pasó en los procesos para proteger el medio ambiente en esta área también. Y ahora hay indicadores sobre eso y los estados tienen que reportar cada año a la ONU sobre estos indicadores. Y hay diferentes maneras de conseguir esta información para este proceso y se puede enfocarse en el país, el nivel del país, pero también hay una opción para enfocarse en los procesos y el progreso en las ciudades también. Y quizás eso es interesante cuando estamos hablando sobre Buenos Aires. Bueno, puede ser un poquito sobre cómo se puede trabajar en eso en práctica. Y al inicio, está bien si hay una persona trabajando en eso, pero una persona solo puede hacer cosas pequeñas. Para cambiar la situación necesitamos planificación de todo el sistema. Y eso implica como aumento de influencia. Entonces, las diferentes ciudades o los diferentes países o los diferentes departamentos de compras públicas pueden juntarse para aumentar las licitaciones. Hablé un poquito sobre gestión de riesgos, pero también es garantizar coherencia en la implementación, coherencia entre las acciones en un país y en las ciudades y entre los derechos humanos y desarrollo sostenible y compras públicas y transparencia y participación. Entonces, es importante tener o garantizar coherencia. Las personas o el personal de adquisiciones están expertos en compras públicas, pero no son expertos en derechos humanos. Entonces, ellos también necesitan apoyo. También los proveedores, se puede apoyar a los proveedores mejorar sus procesos de debida diligencia. Es muy importante también
tener la participación de las partes interesadas. Y se puede hacer eso a través de diferentes mecanismos. Y eso incluye también los trabajadores en los departamentos de compras públicas y los proveedores también, pero también los usuarios finales, por ejemplo. En el nivel práctico, el primer paso para abordar los abusos y los riesgos de abusos es identificar los riesgos. Y eso es algo en la etapa de planificación. La manera más común para implementar los derechos humanos en las compras públicas es incluir clausuras en la licitación o incluir algo en los contratos para decir que los proveedores tienen que asegurar que no hay trabajo forzoso, por ejemplo, en una cadena de valor. Pero depende de los riesgos. Y para empezar, es identificar los riesgos y después adoptar medidas para abordar estos riesgos. Y también hay un enfoque en las auditorías también, para ir a las fábricas para asegurar que no hay abusos en estas fábricas. Eso es una manera muy común. En esta área, la OCDE publicó algo en diciembre, avisos, y entiendo que eso es interesante para Argentina en este momento. Y también ACNUR está en el proceso de desarrollar una nota sobre eso para América Latina. Y yo pienso que ellos van a lanzar eso este año. Bueno, una mirada hacia el futuro. Para mí lo más importante o lo más interesante es ver lo que va a pasar con ODS 12.7 y los países que están trabajando con el desarrollo sostenible y compras públicas. Porque es importante vincular los procesos para proteger el medio ambiente a través de compras públicas con las medidas para proteger a los derechos humanos también. Y también en Argentina estoy seguro que si hay un plan de acción nacional o regional o local sobre empresas y derechos humanos, va a tener algo sobre compras públicas. Sí, voy a terminar así, pero estoy disponible para responder a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Perfecto también con el tiempo. Ya tengo algunas preguntas después para hacerte luego la intervención de Dolores, que ahora va a contar un poquito sobre el trabajo que vienen haciendo junto con Compacto Global, ACNUD y CERAL, si mal no recuerdo, vinculado al tema de empresas de propiedad estatal, empresas públicas, para decirlo de algún modo, y derechos humanos. Así que nos gustaría, bueno, que comentara un poco cuál es el trabajo que vienen desarrollando y bueno, cuáles son las ventanas de oportunidad y los desafíos que ve desde su experiencia sobre esta temática vinculada obviamente a empresas que tienen participación estatal, ¿no? Así que le paso la posta a Dolores. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias Mariana y Germán por las presentaciones. Quería agradecer también a Alessandra, a Magdalena y a Silvina Penela que a partir de este dossier de la revista REC pusieron en debate académico y desde la expertise, un tema que para nosotros desde la Defensoría es muy importante, venimos trabajándolo y obviamente todos estos encuentros, encontrarnos con Denise, con Anabela y con Daniel nos suman más herramientas para poder seguir trabajándolo desde nuestro organismo de defensa de derechos. Bueno, un poco la idea como planteaba Germán, cuando pensamos en
en el vínculo entre empresas de propiedad estatal y los principios rectores de Naciones Unidas, nos encontramos, según lo vemos, con una doble vía de circulación a través de estos principios. Por un lado está la vinculación, que por supuesto tiene el Estado de deber de respetar los derechos humanos. Los principios rectores de Naciones Unidas son muy claros en eso de adoptarlo, veíamos recién, medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a los derechos humanos mediante la implementación y legislación de políticas públicas, y por supuesto, como veníamos anteriormente, también la garantía de la plena vigencia de esos derechos. También los estados deben ser claros en las expectativas respecto de las empresas públicas en las que ejercen actividades bajo su jurisdicción, bajo su competencia, en cuanto al respeto de los derechos humanos. Este nexo que nosotros vemos entre empresas y derechos, y empresas, el Estado, las empresas, vinculando a la propiedad estatal, está muy claro en el principio rector 4, ¿no? Menciona, y lo leo textual, los estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, exigiendo en su caso la debida diligencia en materia de derechos humanos, algo que venía comentando Daniel, y también, como vamos a ver más adelante, el Instituto Danés también nos ha guiado en este rumbo del trabajo desde la Defensoría, junto, como vos bien marcabas, a Pacto Global y al ACNUR. El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales del Consejo de Derechos Humanos ya en el 2006 marcaba este tema del liderazgo con el ejemplo. Nosotros siempre cuando hablamos de estos temas hacemos referencia a una exposición que incluso en el marco de la Defensoría hizo Flavio Fuertes, el coordinador de la red de Pacto Global en Argentina, que tenía que ver con esto, bueno, de interpelar al Estado de cómo podemos pedir las empresas privadas si las empresas públicas no están cumpliendo con los estándares de derechos humanos. Y como les decía, en este grupo de trabajo de derechos humanos se planteaba que el fundamento político de los principios rectores de los estados están muy vinculados con las directrices de la OCDE para las multinacionales. Nuestro país, desde 1997, ya adhirió a las líneas directrices de la OCDE, por lo tanto, debe incorporar los principios rectores que están fijados en el capítulo 4, y específicamente también estos principios rectores fueron recepcionados en la declaración tripartita en principios sobre empresas multinacionales y política social de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de predicar con el ejemplo, también debemos garantizar esa coherencia política, ¿no? Esa coherencia política que en general siempre uno le pide al Estado, y obviamente en el marco de lo que es las empresas de propiedad estatal también es muy claro. El principio 8 de los principios rectores dice que los Estados son quienes deben asegurar que tanto los organismos gubernamentales como las instituciones estatales que desarrollen prácticas efectivamente empresariales tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, pero también de ir más allá, ofrecer información, capacitación, apoyo permanente. Esta idea de, nosotros desde la Defensoría siempre planteamos, bueno, abrir las capacitaciones a todo el personal de las empresas para poder generar ese cambio que muchas veces requiere la cultura organizacional. Cuando decía al inicio que hay una doble vinculación, también lo damos por la propia responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, las empresas públicas tienen este doble rol que son Estado y son al mismo tiempo empresas, y que claramente por su carácter de empresas deben respetar los derechos humanos y las normativas que vinculan a las empresas, pero siempre está esta idea de que, bueno, de que responden o tienen un nivel superior dentro de lo que es la estructura organizacional del Estado, ¿no? Entonces siempre dependen de alguna esfera del gobierno efectivamente compete. En este caso, que vamos a hablar ahora, siempre nosotros marcamos mucho la idea de pensar que, bueno, de que las empresas públicas de la ciudad obviamente dependen del control del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto también ahí hay una necesidad de interpelar y de necesitar también el apoyo del gobierno local para poder hacer una canalización de estos temas. En este caso, los principios rectores instan a las empresas a responsabilizarse y respetar los derechos humanos que infringen derechos humanos de terceros, y hacerse cargo también de las consecuencias que esa vulneración de derechos puede generar.
Esta doble vinculación que yo les planteaba es lo que nos impulsó como Defensoría del Pueblo de la Ciudad, como órgano garante de los derechos humanos de la ciudad, a desarrollar este programa de derechos humanos para empresas de propiedad estatal, efectivamente pensando que obviamente las empresas de la ciudad de Buenos Aires tienen un compromiso corporativo con los derechos humanos, que además se enmarca también en la necesidad de nuestro país de cumplir con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible que comentábamos también hace un momento. La Defensoría viene trabajando, sobre todo muy fuertemente en el ODS 17 de la Agenda 2030, con esta idea de generar alianzas que nos permitan a nivel país, a nivel local, poder generar los propósitos, poder cumplir con los propósitos de la Agenda 2030. Tanto desde la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, como también desde otra asociación que nos agrupa, que es la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina. Allí, ¿qué es lo que trabajamos? Por un lado, articuladamente desde el plano nacional, con la coordinación, con el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, con la Cancillería Argentina, con la Secretaría de Derechos Humanos, sobre todo tendiendo a generar incidencia política y comprometer a todos los gobiernos locales y provinciales en poder asumir esta agenda como propia. También recuerdo, y hacía referencia recién a los dichos de Flavio Fuertes, en una cumbre mundial de políticas públicas que hicimos en la Defensoría del Pueblo, apuntando a la revitalización de la Agenda 2030 desde una perspectiva intersectorial. Allí convocamos no solo al sector público, a la academia, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil y naturalmente a las empresas, entendiendo que de la única forma que vamos a lograr que los compromisos en la Argentina se cumplan es si tenemos una participación activa de todas estas partes. Nuestro rol en Pacto Global, como recién marcaba Germán, somos miembros de Pacto Global hace algunos años, hace ya 2 mandatos que somos miembros de la comisión directiva, y en ese sentido, obviamente, Pacto Global es una red cuyo principio principal tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Bueno, hicimos como propia los mandatos de Pacto Global y tratamos de articular desde nuestra institución distintas iniciativas que puedan ir en ese camino. Por un lado, yo les anticipaba anteriormente, darle capacitaciones a las empresas que forman parte de Pacto Global, con el expertise que tiene la Defensoría del Pueblo en la defensa de derechos, desde el punto de vista de la perspectiva de género, de las garantías de los derechos de la diversidad, desde la cuestión vinculada a la protección del medio ambiente, y participando activamente del grupo de trabajos y del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Pacto Global, surgió esta iniciativa de poder tener una prueba piloto, como a veces decimos con Mariana, con Laura, con Flavio, para pensar este programa, que ahora les voy a contar en qué consiste, pueda también ser replicado en otras jurisdicciones. Este programa bueno, es Empresas de Propiedad Estatal y Derechos Humanos, que como les decía, lo planificamos junto a la Red Argentina de Pacto Global, el ACNUD, el PNUD, en el marco del programa de Arsenal, y las empresas públicas de la ciudad, reconociendo que la empresa es un factor y un actor muy importante porque ejerce impacto tanto positivo como negativo en el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Y además también existe un ordenamiento jurídico mundial que va creciendo y que requiere también que las empresas tomen conocimiento y se comprometan. El objetivo inicial de este programa, que se inició en el mes de octubre del año pasado, era efectivamente proponer la comprensión e internalización de los estándares internacionales en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de propiedad estatal de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de este programa tiene que ver principalmente con que las empresas participantes puedan desarrollar un programa de derechos humanos o una política específica aprobada por el directorio que siga una línea del reconocimiento, de recomendaciones de los principios rectores. Las empresas que participan del programa, que como les decía, son de propiedad estatal de la Ciudad de Buenos Aires, o ejercen sus acciones y prestan servicios a los vecinos y vecinas de la ciudad, son en esta primera instancia Aerolíneas Argentinas, AISA, SEAMSE, Banco Ciudad y Corporación Buenos Aires Sur, como verán todas muy diversas desde todo punto de vista, y bueno, eso fue un poco también lo que enriqueció
este trabajo que venimos realizando. A lo largo de distintos encuentros que tuvimos, ininterrumpidamente desde el mes de octubre, lo que se planteó fue generar intercambios de buenas prácticas, se le dio también herramientas para la elaboración de una política corporativa de derechos humanos y recomendaciones para su implementación. Ahora voy a retomar algo que Denise hacía referencia al inicio. Obviamente todas estas empresas tenían programas y acciones bajo el lema de responsabilidad social empresaria. Entonces, obviamente esto es lo que hablaba Denise, la necesidad de repensar este concepto que muchas empresas tienen, digamos, muy arraigado en una idea más vinculada a lo que pensamos como conducta empresarial responsable. Entonces, lo que se planteó, bueno, tratar de condensar todos esos programas que estaban dispersos en la mayoría de las empresas para poder abordarlos de una manera más transversal, atravesados con la perspectiva de derechos humanos. Desde el mes de octubre, los equipos que cada una de las empresas designó, algunos de ellos vinculados a sostenibilidad, a recursos humanos, a relaciones institucionales, se capacitaron en diversas temáticas con los especialistas de empresas y derechos humanos, también con el paradigma, el abordaje de la debida diligencia de las empresas, la inclusión significativa de los grupos de interés en los procesos de debida diligencia, la medición a través de indicadores del cumplimiento de derechos humanos, con la idea de poder adquirir herramientas para el ejercicio que nosotros les estábamos planteando. Se comenzó a trabajar en una herramienta de debida diligencia, tomando de referencia, ahí tomaba las palabras de Daniel, un modelo del Instituto Danés de Derechos Humanos, que obviamente fue adaptado a el perfil de las empresas que están incorporadas en este programa, para poder llevar adelante esta herramienta de autoevaluación. Se trabajó sobre 4 ejes: la conducta empresarial responsable, las prácticas laborales, el impacto sobre los grupos de interés, y al mismo tiempo la cadena de suministros. En este proceso de autoevaluación fue interesante el hecho de que las mismas personas que participaban, los mismos equipos, tuvieron que rastrear mucha información quizás en otros ámbitos que no eran de su competencia, y así se dio una linda interacción entre distintas áreas de la misma empresa. Y fue un poco lo que se planteaba esto, bueno, ver que existen un montón de políticas que no están condensadas bajo este paraguas. Como una de las últimas etapas, más allá de las etapas más vinculadas a la etapa formativa, sino más que nada vinculada a la posibilidad de enraizar este programa, tanto desde la Defensoría como desde el Pacto Global y desde la ACNUD, se plantearon reuniones institucionales con autoridades de los directorios de las empresas, con la idea de poder hacer foco en la necesidad de que, bueno, de que todas estas iniciativas que se plantean y la necesidad de lograr una política específica de derechos humanos naturalmente requiere del compromiso de la alta jerarquía de la empresa para poder llevarse adelante. En eso estamos, la idea nuestra es poder, para el mes de junio, en el marco también de los 10 años de los principios de rectores, poder finalizar este programa con estas empresas, cumpliendo con una instancia efectiva donde se plantee el compromiso de la empresa y que ella también pueda dar a difusión y que todos los grupos de interés, tanto externos como internos de la empresa, puedan conocerla. Así que hasta ahí les dejo un poco el trabajo que venimos realizando desde la Defensoría y quedo abierta para el resto de los intercambios. Muchas gracias, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Dolores. Bueno, a ver, ahí la idea es retomar con algunas preguntas que me fueron surgiendo de las intervenciones. Me voy a tomar el atrevimiento de cambiar un poco la dinámica y voy a ir, ya que hay varias preguntas que ya me estuvieron pasando del público, que estuve ahí mirando varias preguntas, voy a ir alternando entre las preguntas que se me ocurrieron a mí y las preguntas también de las personas, así, nada, quizás también toda esa dinámica también genere nuevas preguntas o nuevas intervenciones de las personas que estuvieron exponiendo. Así que voy a volver a Denise y a Anabela. A las dos, digo, ahí pueden dividirse. Me gustaría que amplíen un poco más de lo que fue su experiencia con el plan a nivel nacional,
cómo se dio ese proceso de participación que hacían referencia en las exposiciones, teniendo en cuenta también, digo, más allá de las características propias que tiene la industria tabacalera y demás, también cómo ven ustedes estos procesos de participación, quizás con empresas que son, digo, que tienen altos niveles de conflictividad también, digo, ahí alguien preguntaba sobre el tema de minería, digo, ¿no? Hay muchos sectores empresariales en donde se genera mucha conflictividad, no solamente digo, al interior de lo que pueda llegar a ser todo lo que tenga que ver con la gama de cumplimiento de los principios de empresas y derechos humanos, sino también en situaciones donde básicamente, tanto como minería como tabaco, hay posiciones que pueden llegar a ser irreconciliables con las propias comunidades y la sociedad en general. Entonces, desde lo que ustedes vivieron con los procesos de participación, pensando también la participación con esta nueva lógica, ¿no? Ya no hablar tanto de la participación de la ciudadanía o la participación ciudadana, sino más en este sentido como se empezó a diseminar con los principios de gobierno abierto, esta idea de co-creación, ¿no? De tratar de poner a todos en un mismo pie de igualdad, y cómo lograr ciertos consensos o ciertas negociaciones en empresas donde la conflictividad es evidente, digo, no hace falta no es ni una opinión personal. Y después, particularmente, Anabela, si podías contar un poquito más sobre la resolución que habías mencionado, y si eso se puede traspolar también a otro tipo de empresas y demás, un poco con esta lógica que les venía mencionando. Muchas gracias, Germán. Voy a ser breve porque tengo que saltar a otra reunión. Si me quieren hacer alguna repregunta, y puede ser ahora mismo, los agradecería. Les pido disculpas por eso. El proceso de participación... Sí, así te agrego, así ya te hago la repregunta que tenía que ver justo con el tema de minería. Estaban preguntando también cómo garantizar la participación de las víctimas de las violaciones actuales de derechos humanos en la creación, ejecución y fiscalización de esas políticas públicas, por ejemplo, en el caso de las industrias extractivas. Perfecto. Entonces, con lo que venía preguntando. Sí, me anoté la pregunta de Sofía para hacer algún comentario también. Digamos, el proceso de participación se dio a través de una convocatoria, un relevamiento de actores, un mapeo de actores y una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para participar, organizaciones de la sociedad civil y también de las defensorías. La Defensoría de Cava, por ejemplo, presentó un aporte sobre la misma plantilla en la que se relevaban las preguntas de alcance sobre los temas en los que se iba a trabajar en la línea nacional de base y los enfoques que tenían que tener esta línea nacional de base. Es decir, a partir del mismo instrumento sobre el cual se iba a estar trabajando, se empezó a solicitar aportes por parte de sociedad civil, titulares de derechos y de institutos nacionales de derechos humanos. Se participó la Defensoría del Pueblo de la Nación, hubo una reunión con varias defensorías, no solamente la de Cava. La de Cava es la que presentó por escrito aportes y que fueron, por supuesto, muy, muy valiosos y que fueron incluidos en esta herramienta. La participación es el principal problema y el principal desafío para cualquier persona técnica, porque lo que hay que generar es una situación de confianza para que se legitime el proceso, pero para que haya no solamente consenso, sino para que haya una participación significativa en la que realmente las personas y principalmente los titulares de derechos se sienten también con la confianza de participar y de involucrarse. Entonces hay una necesidad de promoción importantísima. En el caso en particular de cómo garantizar la participación en las políticas públicas, en el caso de industrias extractivas, existen en Argentina diversos instrumentos que podríamos utilizar a modo de, no sé si decirlo de ejemplo, pero sí de herramientas de las que se pueden apropiar. Por ejemplo, las Defensorías del Pueblo son un espacio para pensar en la remediación, pero también para pensar de forma preventiva en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, ese es un espacio al que se puede recurrir. Estaban presentes integrantes y representantes del Punto Nacional de Contacto, que es un espacio al que también se puede acudir en el caso de violación o de incumplimiento de las líneas directrices para empresas multinacionales. Es otro espacio gratuito
Por supuesto, muchas veces estos espacios, el problema que tienen es que el acceso también debe ser garantizado, y en ese sentido, el acceso al espacio en sí, ¿no? De remediación, y en ese sentido las comunidades originarias son las que más difícil lo tienen. Estaban preguntando sobre ese tema, y es una realidad. Entonces acá lo importante es resaltar que el rol del Estado es el de proteger y el de asegurar el acceso a la justicia, y el Estado no es solamente el poder ejecutivo, ni el nacional ni el local, sino que también es el poder legislativo, también es el poder judicial. Entonces, cuando hablamos de los principios rectores y hablamos de los tres pilares, el deber del Estado de proteger, también es el deber del Estado en su tercer pilar de remediar, y en ese sentido también podemos recurrir a mecanismos judiciales. Existen, y acá voy a retomar lo que decía Maga, la importancia del presupuesto para las políticas públicas, ¿no? Porque existen los centros de acceso a la justicia, pero no están en todo el país. Entonces ahí también hay un tema a abordar, pero también es un espacio del cual se pueden servir los titulares de derecho. Y no vengo con respuestas, probablemente vengo con más preguntas. Digo, no, estas son algunas herramientas, algunos espacios a los que se puede recurrir, no necesariamente para garantizar la participación, pero sí para la tutela de los derechos. Y la garantía de la participación es algo que tiene que ver con también una voluntad del Estado de convocar a esa participación, pero también de las empresas en el marco de sus propios procedimientos al realizar los mecanismos de debida diligencia que deberían hacer según los principios rectores, que también tienen que involucrar activamente a los titulares de derecho, ¿no? Entonces existen ahí también otros instrumentos que podemos invocar en la defensa de los titulares de derecho y en la defensa de la ciudadanía para una participación significativa. Y Sofía, preguntás por los procesos de remediación en casos de justicia transicional. Y la realidad, primero, es que no soy experta en justicia transicional y sería un poco tocar de oído, y los argentinos somos muy opinólogos y no quisiera caer en esa. Sí te puedo comentar que, bueno, está el principio 7 de los principios rectores que indica cómo debería actuar el Estado en el marco de una... de la actividad de las empresas en zonas de conflicto, donde se tiene que tener en cuenta ya un deber mayor de participación del Estado de protección, y aparte incluso la negación al acceso de servicios o de contratos, y esto Daniel incluso quizás lo puede profundizar en su comentario, en el caso de empresas que operan en zonas de conflicto. El caso de Brasil quizás es un contexto que a mí me resulta bastante ajeno y no quisiera meterme en eso. No tengo todas las respuestas, tengo comentarios sobre cómo se hizo, sobre la necesidad de profundizar muchísimo esos mecanismos, sobre la necesidad de generar consensos, de la transparencia y la comunicación constante para generar estos espacios en los que se generen confianza, pero a la vez la necesidad también de equilibrar las diferencias de poderes, ¿no? entre los participantes. No es lo mismo una empresa, como comentaba antes Ani, que una comunidad indígena. Entonces, este es un deber del Estado que se tiene que garantizar en todo sentido, y no solamente a partir del Poder Ejecutivo Nacional. Creo que con eso mi comentario. Gracias, Germán. Ani, por favor, profundizar con la resolución, porque es un mecanismo también para promover la participación, perdón. Bien, bueno, complemento a la respuesta que recién dio Denise, respecto a justamente el involucramiento de la participación del Ministerio de Salud en todo lo que fue el diseño del plan. Bueno, claramente en nuestro trabajo lo que se intenta reflejar es que en esta contradicción de las recomendaciones de OMS, bueno, los principios rectores, terminó resultando en que el Ministerio de Salud justamente quedó ajeno al diseño de estas políticas, lo cual también es muy grave, ¿no? Que el Estado, que parte del Estado quede afuera, justamente porque haya una discusión no haya una desarmonización entre los principios, lo cual implica un riesgo muy grande, porque ahí quedamos desprotegidos cada ciudadano, ¿no? Y también ahí remarco y reitero el rol, la importancia de la participación, tanto de la academia como de la sociedad civil especializada en la materia. La importancia, sobre todo en funcionarios de salud, donde básicamente el Ministerio de Salud está lleno de lo que estrictamente se conoce como personal de salud, ¿no? Son casi todos médicos, médicas, y tal vez del derecho están un poco ajenos. Entonces también la importancia es de llevar el conocimiento de qué implica, cuál es el marco de acción que hay, por ejemplo, con los principios rectores.
O sea, y también imaginemos que, como dije antes, ¿no? El Ministerio de Salud está a la buena del día en el contacto de muchos conflictos de interés y de muchos frentes. Hoy por hoy, vamos a ir a hablar, o sea, en situación de pandemia, donde el Ministerio está callado en atender una situación de emergencia, tal vez no tenga el espacio que a quien le toque estar en cabeza del Ministerio hoy, de poder estudiar de qué se entiende o de qué van los principios rectores o cómo se trabaja con empresas de derechos humanos. De hecho, en su momento, cuando se cursaron las invitaciones, era como esto el temor de las empresas garantizan los derechos humanos. Entonces ahí partimos desde un desconocimiento de base, ¿no? Que bueno, que ahí entramos en otros planos de discusión, que tal vez son para otro tipo de debates, pero que me parece que ahí está como el punto neurálgico del conflicto, ¿no? En cuanto a la resolución 768 del 2018, en principio lo que quiero decir es que la resolución, o sea, lo que quiero aclarar es que la resolución no excluye la participación de la industria, sino, como dije, genera mecanismos de regulación de conflictos de interés, si se quiere decir. Esto con la salvedad de la industria tabacalera, porque, bueno, obviamente el Ministerio de Salud comparte las premisas que imparte, valga la redundancia, la OMS, ¿no? Con esto de la participación de la tabacalera. Respecto a otro tipo de industrias farmacéuticas, alimenticias, alcoholeras, bueno, veterinarias, todas las que haya que tienen conflictos con toda la temática que trabaja la cartera sanitaria, lo que dice es, en principio, tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la obligación de documentar las audiencias públicas y subirlas al portal. Como dijiste bien, Germán, esta resolución es en el marco de todo lo que fue el plan de gobierno abierto. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué remarcamos la necesidad de la participación y la transparencia? Y bueno, justamente porque el Ministerio de Salud se encuentra conflictuado de muchos frentes. Entonces, además de lo que ya estaba haciendo en su momento el gobierno nacional, respecto a lo que era una agenda abierta, bueno, el Ministerio de Salud se vio la necesidad de tener una norma específica para actuar. Entonces, por un lado, garantizar las audiencias públicas, y por el otro lado, es lo que establece es la obligatoriedad que en cada convocatoria de creación, de discusión de una política pública, cada persona que participe complete una declaración de conflictos de interés. Y esto, como digo, ¿qué significa? No significa que la declaración de conflicto de interés es decir, recibe algún financiamiento, tiene algún vínculo obviamente con alguna empresa, hasta también tiene hasta como una conexidad hasta con estudios jurídicos, por ejemplo, que representen alguna empresa, tiene hasta ese nivel, digamos, de reparo. Y como dije recién, no es que implica la exclusión, sino que al declarar los conflictos de interés significa que a la hora de votar se va a tener en cuenta, ¿cómo se llama? Si la votación va a incluir que tengan que aportar sí o sí documentación respaldatoria, evidencia. Entonces vamos a ver si la evidencia viene conflictuada de interés o es objetiva, que en principio el Estado debería justamente garantizar porque las políticas públicas se tomen en base a la evidencia objetiva. Y bueno, sale esa trazabilidad. Si la persona que declaró el conflicto de interés coincide con que la evidencia que se presenta va en contra de la línea mayoritaria porque tiene un conflicto de interés, entonces el Estado debe dejarlo plasmado en los documentos que sean resultado de las discusiones de esa comisión, y en base a eso debería poder optar por la mejor política pública para garantizar y respetar los derechos. Y esta resolución fue realmente como muy buena en todo lo que es la regulación de alimentos, ¿no? El Programa Nacional de Alimentación Saludables y Prevención de Obesidad, por ejemplo, en las recomendaciones que hizo para el etiquetado frontal de alimentos, que actualmente está en boga esa discusión, bueno, los documentos que salieron, las recomendaciones salieron como producto de esta resolución. Y realmente es muy interesante ver en los documentos justamente cómo se ve esta trazabilidad de la participación de distintos actores con distintos intereses. Eso por un lado, no sé si fui como explicativa, no sé si me quedó algo por responder. Bien, perfecto, súper claro, muchas gracias. Sí les pido ser un poco más corto con las respuestas, pues están llegando como muchas preguntas ahora, así que para que la verdad que preguntas muy interesantes. Yo quería preguntarle a Magdalena, ella hablaba, bueno, estaba hablando sobre las potencialidades que tenía el Plan Local de Derechos Humanos. Una pregunta que puede llegar a ser doble, y después esa misma parte de esa pregunta se la quería hacer a Dolores. Por un lado, bueno, ¿cuáles son las potencialidades
y los desafíos para alinear ese plan local de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires para hacerlo más coherente también a los principios rectores que estuvieron mencionando anteriormente. Pero teniéndolo en cuenta dentro de un contexto, digo, yo sé que ya estamos todos muy cansados de hablar sobre la pandemia, pero lamentablemente lo que nos toca, pensado en un contexto en donde no solamente cambian las prioridades, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el país y en todo el mundo han cambiado las prioridades, pero quizás Argentina tiene, incluso como muchos países, pero tiene también el agravante de que al momento en que la pandemia se nos vino encima, ya había un fuerte desafío en efectivo ejercicio de derechos humanos y en el cumplimiento de derechos humanos. Entonces, ¿cómo lograr en estos contextos que siga teniendo la misma relevancia que ha tenido en épocas en donde no había una pandemia que obligaba a los estados a dirigir su energía hacia otras cuestiones que tienen que ver más con la atención inmediata o respuesta inmediata como la que estamos viviendo hoy? Y la segunda pregunta, que va a ser también, me gustaría que contestara Dolores desde su experiencia, que es del público, que tiene que ver con los incentivos, ¿no? Cómo generar los incentivos para que las empresas cumplan con estos principios y que no lo vean como un costo o como algo que no le repercute en un beneficio al corto plazo, ¿no? Que es el gran dilema cuando se habla no solamente de estos temas, sino también de transparencia o integridad o relacionamiento con el sector público o el tema de compras y contrataciones que después retomo con la exposición de Daniel. Bueno, gracias Germán por el interrogante. La verdad que el plan local de acción de derechos humanos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene interesantes potencialidades a futuro. Creo que hay que rescatar que haya, o sea, ya la incorporación de la problemática es un avance que va a permitir que en esto de aliarse con otras jurisdicciones locales pueda tener un efecto multiplicador respecto de intercambio de experiencias con otros gobiernos locales que pueda llevar a otras jurisdicciones también a replicar estos esfuerzos. Entonces, de por sí ya la incorporación tiene una inmensa potencialidad. Ahora, lo que sí nos parece que es relevante es poder alinear ciertas cuestiones para poder darle más actividad al objeto estratégico que es lograr la implementación, ¿no?, de los principios rectores. Y en este sentido, nos parece que el gobierno, como un punto de partida relevante, sería poder otorgar más balance, ¿no?, en esto de las políticas de promoción y las políticas de resguardo, incorporar otros esfuerzos que ya viene haciendo. Por ejemplo, el gobierno viene trabajando en iniciativas públicas y privadas en materia, en una iniciativa público-privada para la igualdad de género, ¿no?, que la viene trabajando muy fuerte en materia de todo lo que es conciliación de la vida familiar, de brechas salariales, y esto toca de lleno un tema vinculado a la pandemia, ¿no?, porque no podemos negar que esta crisis que vino de la mano de la pandemia significó una sobrecarga tremenda para la labor que realizan las mujeres y la dificultad que esto conlleva en conciliar la vida laboral y la vida familiar. Entonces, estas iniciativas que ya están en marcha podrían revitalizarse e incorporarse, ¿no?, al plan local, lo mismo que decimos, algo que podría centralizarse aún más en un conflicto, en un contexto de pandemia como puede ser el COVID, es la cuestión de las compras sustentables. Es decir, el gobierno podría priorizar en un contexto como este, ver de qué forma se brinda más transparencia a las compras públicas, ¿no?, porque siempre está el marco de esta excepción de poder ir a la compra directa, ¿no?, con proveedores privados, dado el contexto de emergencia y demás. Bueno, pero eso se tiene que dar con una justificación fuerte. Entonces, hasta tanto pueda quizás implementarse otros programas que capaz que no son prioritarios en la agenda de empresas de derechos humanos en un contexto de COVID, se podría pensar en
en líneas de trabajo, como pueden ser, por ejemplo, estas cuestiones de equidad de género vinculada a empresas y el contexto de COVID, la cuestión de las compras públicas, cómo ponerlo en agenda central de darle mayor transparencia, mayor acceso a la información a la gente, porque nosotros venimos trabajando, por ejemplo, con un proyecto de compras públicas y la visión de muchas organizaciones de la sociedad civil y la falta de acceso a información de muchos extremos de lo que es todo el proceso de la compra pública. Eso, por ejemplo, podría reflotarse y ponerse de cierta manera como un desafío prioritario en este contexto. Otra cuestión, otra potencialidad que tiene el plan en la medida en que se pueda es que tiene bajo costo, ¿no? Si el gobierno va a instaurar una línea de trabajo que tiene que ver con capacitar a empresas en conducta empresarial responsable, también tiene que incluir a las empresas públicas. En ese sentido, son medidas que no le impactan diferencialmente en este contexto y podrían venir más alineadas con la efectividad de los principios rectores y el principio que mencionaba Dolores, ¿no? De mayor nexo entre el Estado y las empresas públicas. Y bueno, me parece que esos son algunos rasgos principales. Sí tengo que considerar que hay muchas acciones que se están haciendo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy tienen un gran grado de dispersión, están diseminadas por toda la gestión pública, que sería interesante relevar y tratar de darle más consistencia, más coherencia, y quizás hacer un trabajo de redefinición respecto a los principios rectores, un poco para alinearse a lo que propone la idea del plan como objeto estratégico de implementar los principios rectores. Así que eso me parece que pueden ser líneas a priorizar en este contexto del COVID. Bien. Muchas gracias. Ahora me voy a tomar el atrevimiento de alterar un poco el orden, perdón Daniel, pero así le pregunto a Dolores, digo, también relacionado con esto, ¿no? Sobre los incentivos que pueden llegar a tener, en este caso, las empresas públicas. ¿Qué fue lo que vieron ustedes en el marco del programa? Y aprovecho para hacerte una pregunta que hace Daniel, así que si podrías identificar la razón principal por la que las empresas de Buenos Aires quieren trabajar estas temáticas y cuál es el principal desafío que destacan las empresas para trabajar o trabajar más en estos temas vinculados a empresas y derechos humanos. Y bueno, retomando también eso sobre que pueden llegar a ser distintos o quizás sean similares, ¿cuáles son los incentivos para que las empresas públicas, las empresas públicas no solamente por la importancia estratégica que tienen, por su propia definición, las empresas públicas, sino también es otra forma más que el Estado tiene para gestionar recursos públicos, y ahí ya se engancha con toda otra gama de derechos que tiene la ciudadanía en general, no solamente la que pueda llegar a estar afectada por el desarrollo o por la actividad propia de esa empresa, sino también, es un derecho de todas y todos de una adecuada administración de los recursos públicos. Así que, ¿cuáles deberían ser esos incentivos? Y bueno, esos ejemplos que preguntaba Daniel. Bueno, muchas gracias, Germán, por la pregunta. A ver, siguiendo un poco en la línea de lo que planteaba Magdalena, nosotros desde la Defensoría somos parte del Consejo Consultivo de esta iniciativa público-privada por la igualdad de género, por la equidad de género, y un poco también, o sea, cuando hablamos de incentivos, cuando el gobierno de la ciudad pretende impulsar iniciativas que, digamos, que inciten, que exhorten a las empresas privadas con sede en la ciudad a cumplir con ciertos parámetros vinculados a los derechos humanos, a la igualdad, en este caso de género, pero como sabemos, la igualdad de género tiene también otra capilaridad con un montón de otros derechos. Efectivamente tiene que dar, como nosotros por lo menos desde la Defensoría pensamos, el ejemplo, porque muchas de las empresas públicas de la ciudad también contratan a través de su cadena de valor otras empresas para poder ejercer sus acciones. Entonces,
un poco los incentivos que nosotros, por lo menos desde la Defensoría, le compartimos al gobierno de la ciudad y a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que también viene generando acciones como vinculadas a los derechos humanos en las empresas, efectivamente van por ahí, te diría. También hay otras, o sea, por ejemplo, para darles un caso concreto, cuando nosotros conversábamos con la gente del Banco Ciudad, y bueno, y tratábamos de exhortarlos a participar en este programa y de ver cuáles eran las potencialidades, así como también nos pasa mucho con la gente de Pacto Global, con el equipo de Pacto Global, cuando quizás queremos promover que alguna empresa también se incorpore a Pacto Global, que también a nivel internacional el cumplimiento de los principios rectores genera potencialidades de competitividad. En el caso del Banco Ciudad, por ejemplo, nos decía que hará unos años, cuando tenían, creo, 1 o 2 años, cuando tenían que, yo voy a hablar muy básico porque no conozco los términos, pero cuando tenían que colocar alguna acción, algún bono del banco en algún mercado internacional, había algunos parámetros vinculados al cumplimiento de derechos humanos que tenían que cumplir el banco, y por lo tanto me parece que existen, más allá de los que nosotros a veces visualizamos muy fácilmente en la expertise de cada una de las empresas, determinadas componentes. Lo que quizás vimos en lo que es el equipo de trabajo, que estuvo Nicolás Liarte, el equipo como consultor de la CNUD, también Alejo Álvarez y Patricio Pifano, conversando y articulando durante todos estos meses con los equipos de cada una de las empresas. Primero, una cuestión, como planteaba en mi presentación, de mucha inorganicidad, de compartimentación de muchos programas que tenían elementos que nosotros podemos visualizar que aportan a los principios rectores. Al mismo tiempo también muchas áreas diferentes que cumplen esos roles, o que llevan adelante esas acciones, y que por lo tanto fue mucho el trabajo de retrospectiva dentro de cada una de las empresas y de conexión con las distintas áreas para poder pensar esta realidad. También esta idea muy centrada y muy arraigada en la mayoría de las empresas de la responsabilidad social empresaria. Entonces también cuesta, digamos, vincular nuevas líneas que nosotros le planteamos de qué debe ser una conducta empresarial responsable. Y otra de las cosas, que quizás esas podrían ser cosas que se visualicen en todas las empresas, pero algo que sí vimos, y que bueno, que también fue nuestra tarea tratar y seguimos tratando de articular, tiene que ver con que las empresas de propiedad estatal naturalmente responden a organigramas del ámbito del sector público, por lo tanto a veces los cambios de gestión generan un quiebre en lo que son los equipos de trabajo que van llevando distintas políticas y distintas prácticas, y las autoridades que muchas veces cambian de una gestión a otra, y que obviamente tienen prioridades fijadas por el gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que efectivamente deben cumplir. También, y para completar la pregunta que vos hacías con respecto a la pandemia, cuando nosotros comenzamos las charlas, me acuerdo en el mes de mayo, junio del año pasado, con las empresas, obviamente, incluso aquellas acciones que ellos visualizaban de responsabilidad social empresaria como enmarcadas por ellos como responsabilidad social empresaria, también estaban totalmente, como diríamos, patas para arriba en relación a las prioridades que el Ejecutivo de la ciudad les planteaba vinculada a la pandemia. Y muchas de ellas tuvieron que generar acciones o responder a determinadas políticas que les planteaban los ejecutivos sin tener quizás una relación directa con las acciones vinculadas a la empresa. Esto sí me parece que en función de la pandemia es algo que quizás es distinto en lo que son las empresas privadas y las empresas públicas de propiedad estatal, y por lo tanto entiendo que también el impacto de la pandemia ha sido diferencial en este sentido. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que estuvimos viendo en el marco de la implementación del programa. Muchas gracias. Estamos con algunos minutitos más, así que voy a tratar de ser más rápido. Muchas gracias. Daniel, a ver, al principio quería preguntarte sobre buenas prácticas, en base a lo que vos sostenías, ¿no? Sobre el rol de las contrataciones públicas, no solo en pos de ser un vehículo para garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos en los países. Pero yo le sumaría también
lo pondría un poco más en contexto y te quería preguntar, digo, desde tu experiencia, yo sé que, digo, bueno, tanto en Dinamarca como en otros países del mundo, ¿qué experiencias vos estuviste viendo en este último tiempo en materia de compras y contrataciones que apuntaron a resolver dos cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, como hablábamos antes, en el mundo han cambiado las prioridades, digo, más allá de que a cada país lo agarró de una forma distinta, a todo el mundo la pandemia lo agarró sin ningún tipo de previsión de un día para el otro, y todas las administraciones públicas tuvieron que replantear su esquema de satisfacción de necesidades hacia la sociedad, que tiene que ver con todo el sistema de compras públicas, ¿no? Entonces, la pregunta es, digo, lo que se ve principalmente en la región es que para que los países puedan atender a las necesidades básicas que estaba dando la pandemia y poder, digo, de algún modo garantizar el pleno ejercicio de derechos vinculados a la salud, a la vida, a servicios básicos adecuados, etcétera, etcétera, cambiaron el sistema de contrataciones públicas, digo, usaron un sistema de contrataciones públicas excepcionales en donde se reducían los niveles de transparencia, de consulta, de participación, y a su vez aumentaban los niveles de discrecionalidad. Entonces, se generó toda una situación en donde, al cambiar las prioridades, también cambiaron la importancia que se le daba a ciertos mandatos que tenemos los países, no solamente en lo que tiene que ver con empresas y derechos humanos, sino todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los ODS, digo, ¿no? El ODS 16, digo, eje transversal de todos los ODS. Entonces, quería saber, así como uno conoce muchas malas prácticas que se fueron dando en distintos países de la región y del mundo, ¿qué buenas prácticas vos pudiste identificar o qué modelos se utilizaron para poder satisfacer estas necesidades en estos contextos tan complicados como los que vivimos? Gracias, Germán. Una pregunta muy amplia. Algunos ejemplos. Bueno, para responder un poquito a la pregunta anterior, podemos favorecer a empresas o proveedores que respetan los derechos humanos y podemos diseñar cláusulas contractuales para que tengan que respetar los derechos humanos a través de sus actividades como auditorias. Podemos introducir cláusulas contractuales para garantizar que cuando ocurran abusos contra los derechos humanos, podamos trabajar juntos para abordarlos. Y la inclusión de los requisitos para que los proveedores respeten los derechos humanos se puede aplicar a los proveedores del primer nivel y traspasarlos luego a los como subcontratistas, tanto en el país donde se lleva a cabo la compra como en el extranjero también. Y este es el potencial de la contratación pública y los derechos humanos. A las otras preguntas, sí hay mucha buena práctica y hay mucha buena práctica en América Latina. Yo tengo un diapositivo acá. Se puede ver que en algunos países se usan compras públicas para proteger contra abusos, por ejemplo, el trabajo forzoso o el trabajo infantil, pero se puede usar la contratación pública para realizar derechos también. Y en Uruguay se usa contratación pública para la rehabilitación de personas condenadas por delitos. En Brasil se usa la contratación pública para favorecer a los pueblos indígenas y a las mujeres para conseguir comida para las escuelas. En Chile hay un gran enfoque en el género y cómo se puede trabajar con el género a través de compras públicas. Entonces, sí, hay mucha buena práctica en la región. Y si hay interés, la Red Interamericana de Compras Gubernacionales tiene mucha información sobre el trabajo en los diferentes países en América Latina. Y la última pregunta sobre la situación con COVID-19.
sí, en muchos diferentes países había un cambio en el enfoque, ¿no? Un cambio para asegurar que podríamos conseguir guantes, por ejemplo, o máscaras y más para las personas trabajando en los hospitales. Y está bien, en una emergencia hay reglas para emergencias. Y tiene razón, porque necesitamos cosas rápidamente. Pero para mí lo más importante es no perder la transparencia, porque con la transparencia podemos ver qué está pasando. Y si hay un problema, podemos volver después para dar cuenta a esta situación. Pero cuando no hay transparencia, hay corrupción. Entonces, para mí, tiene razón dejar algunas protecciones sobre empresas, sobre derechos humanos durante este tiempo, pero no a la transparencia. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no quiero demorar más. Sé que hay algunos minutitos más para las palabras de cierre. Simplemente agradecerles. Espero haber podido transmitir todas las preguntas de algún modo u otro que hicieron las personas que estuvieron asistiendo a esta excelente reunión. La verdad, muy interesante todo el trabajo que vienen haciendo. Simplemente como palabra final, además de agradecerles por invitarme a este espacio y casi aprender muchísimo de todo lo que comentaron, así que me llevo mucha información, muchas otras preguntas también. Vuelvo quizás al contexto en el que vivimos hoy. Me parece que en un contexto donde estas temáticas muchas veces son vistas como algo secundario por la situación económica y social en la que estamos viviendo hoy, que encima la pandemia ha agudizado en muchos aspectos. Creo y todos y todas coincidimos que es una ventana de oportunidad para pensar el futuro, ¿no?, de la Argentina por lo pronto, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de la Argentina, y todas estas cuestiones no son otra cosa más allá de los espacios, más allá de los conceptos, no es otra cosa que entre todas y todos poder llevar adelante ciertos consensos para tener un país mucho mejor del que tenemos en distintos aspectos, no solamente en materia económica, sino también en materia social, con las voces de todas y todos los actores involucrados. Por lo tanto, creo que el desafío principal para los años que vienen va a ser cómo llevar una recuperación sostenida y sostenible en el tiempo a través de estos estándares, no solamente aplicados a empresas y no solamente aplicados a derechos humanos, sino también hacerlo con integridad, ¿no? Nuestro lema de hoy es: el verdadero desarrollo sostenible es el desarrollo con integridad y transparencia. Así que muchas gracias. No sé si alguna o alguno de los que han intervenido en sus exposiciones quieren dejar algunas palabras finales, si no yo ya le paso la posta a Mariana para que hagan el cierre del evento, y obviamente muchas gracias a todos y a todas por participar. Bueno, muchas gracias, Germán. Tomo entonces la palabra para cerrar, y para eso quisiera agradecer a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por el gran trabajo que ha hecho, en primer lugar con el cierre con el dossier, y en segundo lugar con el ciclo. El dossier, para quienes no lo leyeron aún, es un lujo, y cuenta con autores referentes en distintas temáticas, y busca esto que se conversó y de avanzar, de dar un paso más en esta discusión y en los desafíos concretos que tiene la Argentina en particular, pero muchos de los desafíos que también son traspolables a la región en general, para avanzar en esta temática en un año clave, porque es justamente el año en el que se cumple una década de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y en este año es que nos debemos sobre todo estas instancias de reflexión, porque en la próxima década queremos más cambios que se traduzcan en mejor calidad de vida para las personas y para el medio ambiente. Y el ciclo, ustedes ya saben, estuvo basado en este dossier que tenía 3 secciones o 3 partes, y lo titulamos Empresas y Derechos Humanos, avances, desafíos y propuestas para acelerar una agenda de trabajo colaborativa
y no por nada tenía este título, y de hecho creo que lo hemos logrado en el sentido de que con los aportes de las y los autores hemos logrado sumar una mirada bien crítica, o sea, sustancialmente crítica, pero también constructiva en las distintas materias que se fueron abordando, y eso es lo rico de la lectura del dossier que bueno, ya les vamos a de nuevo poner el link porque realmente la profundidad de los artículos es lo más interesante. En el primer encuentro lo dedicamos a la implementación de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y hicimos foco obviamente en los estándares internacionales y en los estándares interamericanos, pero también en herramientas concretas y en iniciativas concretas para poder hacer avanzar en esta agenda, y hubo un hilo transversal en los 3 encuentros que hoy se vio claramente también, pero que empezó desde el primer encuentro, que tiene que ver con esta idea de que la implementación de los principios rectores solo se puede dar a través de un trabajo articulado, y esta mención que se hizo hoy del ODS 17 como esta mirada para revitalizar las alianzas en pos del desarrollo sostenible, y la idea de corresponsabilidad que fue surgiendo en los distintos encuentros, es clave, considerando, y siempre se reforzó esta idea de que cada actor tiene un deber y una responsabilidad específica y particular, pero que es necesario en estos conceptos que se vienen mencionando ya hace tiempo, digo, no es nuevo hablar de corresponsabilidad o de articulación, pero que sin embargo no logramos que esas articulaciones realmente muevan la aguja y generen impactos y avances, los avances que necesitamos, que sean realmente sustanciales. Y entonces, en este sentido también se fueron remarcando como estos desafíos vinculados a generar, a tener una mirada un poco más hacia el objetivo, o sea, a que el qué es importante, pero que nunca debemos perder de vista el para qué, y eso muchas veces queda un poco desdibujado, en donde nos metemos en programas y en proyectos bien concretos, pero que se pierde la mirada del objetivo que esos proyectos y esas iniciativas quieren cambiar. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque algo que se mencionó en el primer encuentro, que son las cosas que no queremos, y no queremos políticas vacías de contenido o vacías de acciones concretas, programas que no tengan metas o metas que no que estén midiendo procesos y no resultados o impacto. No queremos esfuerzos que no se traduzcan en cambios concretos. Entonces, así es como fuimos recorriendo un poco y ofreciendo en esos primeros encuentros herramientas bien concretas que sirven tanto para los estados como las empresas, como para los distintos actores de la sociedad, y hoy se mencionaba la academia mucho y las organizaciones de la sociedad civil, obviamente como actores claves. Hay herramientas, no es necesario, muchas de ellas se presentaron en este encuentro, son perfectibles sin duda, pero también son adaptables, digo, no pretenden ser perfectas porque cada actor tiene que hacer un esfuerzo, si bien hay un camino allanado, hay un esfuerzo que debemos hacer todos para que esas herramientas tomen relevancia en cada uno de los ámbitos en los que trabajamos. Y ahí también cito una frase que ya se citó en otro encuentro, una frase del grupo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos que dice, bueno, la debida diligencia es más un arte que una ciencia. Y ahí es donde todos debemos hacer tener estas miradas, por un lado más sistémicas, que se ahondó mucho en esta idea de que cada uno de los actores de la sociedad que está trabajando de manera individual tiene que empezar a tener una mayor noción y una mirada sistémica que permita de nuevo esta complementación entre las acciones para dar esos pasos que avancen más. Y en esas soluciones sistémicas aparecen también con fuerza algo que también hoy se hizo mucha mención, esta idea del diálogo social, de los procesos participativos que sean reales, que sean significativos, no cualquier diálogo, no ese diálogo para hacer el check, como se dice en inglés, sino ese diálogo que aporte valor a los procesos, que enriquezcan los procesos y que no se vean como una amenaza, sino que realmente se valoren por lo que son, que pueden funcionar como alertas tempranas y pueden decirle al propio actor, a la empresa, al Estado, cuando está haciendo las cosas mal. Y eso es un gran valor, no es una amenaza. Y hay que perder un poco esa mirada. Tuvimos miradas muy críticas hacia el sector empresarial, desde el propio sector empresarial, y eso fue también muy interesante.
Y el segundo ciclo lo dedicamos a mecanismos de reparación y acceso a la justicia. Y acá quiero retomar algunas cosas también bien interesantes, porque se nos invitó a reflexionar no solo sobre lo que nos falta en términos del desarrollo de políticas públicas y mecanismos y demás que garanticen la implementación de los principios rectores, y ahí toda la discusión en torno a la debida diligencia obligatoria y disculpen, ¿no? Pero es como lo que se llama el smart mix de políticas, de políticas para lograr esta combinación porque se sabe que las políticas únicamente voluntarias, y se ha demostrado que estas no son suficientes. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en esta combinación inteligente? Ahí está disculpen, de medidas, ¿no? Pero lo que nos hicieron reflexionar en este panel anterior es, bueno, están esos desafíos, pero además tenemos que empezar a reconocer y conocer cada vez más nosotros que estamos trabajando en estos temas y quienes no, pero muchos de los que estamos trabajando aún desconocemos mecanismos ya existentes para hacer avanzar y hacer cumplir estas cuestiones. Entonces, el deber de prevención, que es un eje fundamental en la debida diligencia de los principios rectores, entonces ese deber de prevención que ya está incluido en el Código Civil, cómo hacemos uso de los mecanismos que ya existen, de los procesos constitucionales de amparo, que pueden y tienen una función fundamental en garantizar la restitución, obviamente más allá de los desafíos que supone la ejecución de la sentencia, pero que existen efectivamente mecanismos tanto judiciales como no judiciales, y de nuevo ahí el PNC que hoy se mencionó, y tuvimos un espacio dedicado específicamente a esto, al punto nacional de contacto, con todos sus desafíos, pero como en su potencial en esta resolución de conflictos. Debiendo obviamente y reconociendo que hay que fortalecerlos, aumentar la credibilidad, fortalecer la efectividad del mecanismo y demás. Pero bueno, y como todas estas instancias, estos mecanismos deben tomar algo que hoy también se mencionó mucho, esta idea deben reconocer desde un inicio y recordar las asimetrías, las grandes asimetrías que existen en estas temáticas de los distintos actores que están participando, las personas, las comunidades y por otro lado las empresas. Y tenemos que intentar que el propio mecanismo genere estrategias para nivelar ese diálogo y lograr entonces reparaciones realmente integrales y efectivas. Eso me gustaría, bueno, no voy a decir mucho sobre el encuentro de hoy porque ya lo vivieron y la verdad es que agradecer muchísimo a las y los panelistas. Pero bueno, como ven, hubo un hilo conductor de muchas de las cuestiones que se mencionaron hoy, están en los distintos ámbitos y en cada uno de los focos que tomó cada uno de estos ciclos. Me gustaría cerrar con una cuestión vinculada a la necesidad de información, a la necesidad de datos y a la necesidad de reflexiones y promover estas instancias de investigación y de reflexión que también fueron mencionadas en otros encuentros anteriores como fundamentales. Hay una necesidad, hay vacíos, y en ese sentido contarles que hemos lanzado un concurso académico de ensayos, concurso latinoamericano de ensayos sobre empresas y derechos humanos, que estamos desarrollando desde este proyecto CERALC, de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe, y lo estamos llevando adelante con justamente la Academia Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Es un concurso de ensayos sobre empresas y derechos humanos. Hay algunas temáticas sugeridas, pero no son excluyentes. Tiene 3 categorías y acá hay un público académico importante que se inscribió en estos ciclos, entonces después también les vamos a dejar en el chat la información para que puedan acceder. Hay un nivel de grado, un nivel de posgrado y un nivel de docentes e investigadores, así que para invitarlos a sumarse cada vez más en estas reflexiones y para sumarse también en estas discusiones, aportando y ayudando a que avance esta agenda en este año tan significativo y clave que es el año de los 10, en el que los principios rectores cumplen 10 años. Así que con eso simplemente despedirme, agradecer de nuevo a todas y a todos y sobre todo a ustedes que nos acompañaron a lo largo de estos 3 encuentros y
bueno, vamos a seguir en contacto promoviendo esta temática en este año de mucha actividad en torno a las empresas y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bárbara, muchas gracias Mariana, a vos también y a la LUD por el apoyo a esta iniciativa, todo el acompañamiento que nos han hecho y también al proyecto CERAL por acompañarnos en esta iniciativa y agradecerles en nombre del Consejo a todos y a todas la participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenos días.